Hoy la Unión Tranviarios Automotor anunció que se detectaron 4 casos positivos de coronavirus en la línea H de subte. Se activaron allí todos los protocolos y trabajan los equipos sanitarios en el lugar. El servicio se encuentra interrumpido. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Calles cortadas y habilitadas para salir a correr. El gobierno de la ciudad restringió la circulación de algunas avenidas en las inmediaciones de 8 parques. De esta forma buscan favorecer el distanciamiento social entre las personas que salgan a correr. La medida regirá entre las 19:30 y las 22. Establecen nuevos criterios para definir casos sospechosos en los lugares de transmisión comunitaria, las instituciones cerradas y en los trabajos esenciales. Bastará con tener al menos 2 síntomas para ser testeado y no será excluyente tener fiebre. Además, será considerado caso sospechoso toda persona que tenga un síntoma y sea contacto estrecho de un contagiado. Alberto Fernández descartó más expropiaciones. El presidente rechazó las críticas de Juntos por el Cambio que señalaban que hay muchas empresas en situación vulnerable que podrían ser estatizadas por el gobierno. El mandatario además justificó que no se están haciendo cargo de una empresa próspera, sino de una empresa en quiebra. Más de 110.000 muertos por coronavirus en Estados Unidos. El país sigue liderando las cifras de fallecidos en el mundo, seguido por el Reino Unido, Brasil e Italia. Además, se acerca a los 2 millones de contagios, el número más alto a nivel mundial. Nueva York, epicentro de la pandemia en el país, reabrió sus actividades a 100 días de la detección del primer caso positivo. Y el fútbol en Chile tiene fecha de regreso. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional anunció el regreso del fútbol para el viernes 31 de julio. Según estiman las autoridades chilenas, en esa fecha estarán dadas las condiciones sanitarias para que se desarrollen los partidos. Chile se suma a Perú, cuya liga retomará la actividad el día 31 de julio, y a Uruguay, que volverá al fútbol profesional el 15 de agosto. En nuestro país se registró la cifra más alta de casos diarios desde que comenzó la pandemia. Se sumaron 1.141 pacientes en las últimas 24 horas y el acumulado asciende ahora a 24.761. Casi el 95% de los nuevos casos corresponden al área metropolitana de Buenos Aires. En la ciudad se sumaron 535 pacientes y en la provincia de Buenos Aires 545. Chaco notificó 28 casos y Río Negro 13. Chubut y Neuquén registraron 5 contagios. Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos y Córdoba 2, mientras que Corrientes y Mendoza sumaron 1 caso cada una. La edad promedio es de 36 años y más del 30% recibió el alta. Además, en el último reporte se confirmaron 19 nuevas muertes por el COVID-19, son 24 en el día y si se cuentan también las informadas durante la mañana, 11 de los fallecidos fueron en la provincia de Buenos Aires de entre 29 y 88 años y también 7 muertos en la ciudad de entre 35 y 95 años. En total hay 717 personas que murieron desde que empezó la pandemia. Y el ministro de Salud de la Nación estableció los nuevos criterios para evaluar los casos sospechosos en los lugares de transmisión comunitaria. No será excluyente tener fiebre y bastará con tener al menos 2 síntomas. El mismo criterio se usará para quienes desarrollen actividades esenciales y para aquellos que residan o trabajen en instituciones cerradas. Tenemos 4 síntomas, como es la fiebre, el dolor de garganta, la tos, la dificultad para respirar, y habíamos agregado la alteración del olfato y del gusto. Actualmente lo que estamos buscando es la presencia de 2 o más de estos síntomas en las zonas de transmisión comunitaria, sin que la fiebre sea un síntoma cardinal para hacer el diagnóstico. En el caso de que una persona sea un contacto estrecho de un caso confirmado, con uno solo de estos síntomas puede consultar y el sistema de salud lo tiene que atender como caso sospechoso. En la ciudad continúa la búsqueda activa de casos a través del operativo Detectar,
Y mañana será el turno del barrio de Flores. En Valvanera, 1 de cada 3 muestras dio positiva. Se registraron 40 infectados sobre 147 muestras que se realizaron. En tanto, el viernes comenzará el testeo sistemático en los geriátricos y en los hospitales porteños. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, explicó que los casos están creciendo lentamente y señaló que es esperable que suba la curva de fallecidos. Las personas habitualmente fallecen entre 20 y 30 días después de la curva de contagios. Entonces es absolutamente esperable que durante todo el periodo que estamos ahora, empezamos a pasar los 20 o 30 días de que han aumentado los casos hace 20 o 30 días diariamente, nosotros ahora tengamos una curva de fallecidos que vaya representando aquello que pasó hace 20 días. Por eso estuvimos tantos días con aumento de casos y sin mortalidad. Pero eso es un tema temporal que es típico de todas las curvas del mundo y la gente tiene que entenderla y aprender a mirarla para no confundir la situación en que estamos, ¿no? En las últimas 24 horas en los barrios vulnerables de la ciudad murieron 2 personas y se registraron 150 nuevos casos. Son 51 los fallecimientos en total y más de 5.300 infectados. El barrio 31 de Retiro concentra la mayor cantidad de casos con 1.637 personas con coronavirus. En el barrio 1114 de Flores la cantidad de contagios es de 932 y en el barrio 2124 de Barracas hay 459 infectados. Y en la provincia de Buenos Aires también continúan los operativos de búsqueda activa de los casos positivos. En la localidad de Don Torcuato se detectaron 36 personas con COVID-19. Los pacientes residen en el barrio San Jorge. Está ubicado entre el río Reconquista y del límite con el partido San Fernando. Los contagiados presentan síntomas leves o casi nulos y fueron trasladados a un centro de aislamiento instalado en Troncos del Talar. A un día del anuncio de la intervención de la empresa agropecuaria Vicentina, el presidente Alberto Fernández aclaró que el Estado busca con esta medida tener una empresa que sirva de testigo en el mercado de cereales. Además, afirmó que no tiene intenciones de estatizar otras empresas. Los que plantean esas cosas tienen que tener en cuenta un detalle. Nosotros no estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra. Virtualmente, porque está en concurso preventivo de acreedores y con una suerte muy negra ese concurso preventivo. Si la empresa estuviera funcionando normalmente, no hubiera pensado en nada de esto. Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política la política de quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. El presidente aseguró que no cree que el Estado deba hacerse cargo de todo, pero que la empresa Vicentín plantea una situación estratégica. Además, remarcó que la decisión fue tomada por él y desvinculó a Cristina Fernández de Kirchner de la idea. En el mismo sentido, se expresó la senadora autora del proyecto de intervención y cercana a la vicepresidenta Anabel Fernández Agasti. Estamos hablando del 9% del mercado de granos de la Argentina. Creo que Vicentín, en manos de la unidad de negocio de YPF Agro, nos va a permitir desarrollar un nuevo proyecto agroalimentario. Y en lo cotidiano, a la señora que nos está escuchando, es que los alimentos empiecen a valer lo que valen por producto del trabajo y no por la especulación financiera de algunos. En tanto, la empresa Vicentín difundió un comunicado en donde asegura que la decisión del Estado los toma por sorpresa. Las autoridades explicaron que desde el 2019 se estudian alternativas para refinanciar la deuda y remarcaron que no hubo despidos ni mora en el pago de los empleados. Incluso reconocieron que no descartaban como opción una asociación a YPF Agro. Por último, reivindicaron la legitimidad para proteger los derechos de la empresa y los accionistas. A través de un comunicado, Juntos por el Cambio criticó la medida y la calificó de peligrosa, ilegal e inconstitucional. Según los firmantes, la decisión desautoriza los poderes legislativo y judicial, ya que la medida debía tomarse a través del Consejo.
del Congreso. Además, advierten que por la cuarentena hay miles de empresas en situación financiera complicada y que correrían el mismo riesgo de estatización que Vicentín. El comunicado fue firmado por los presidentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica y sus respectivos jefes de bancada. El actual presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, opinó que la intervención es atinada y apuntó que en el grupo intervenido hubo maniobras fraudulentas que terminaron en estafa a la banca pública, a los trabajadores y a los productores. En la mesa de enlace del agro hubo diferentes posiciones. La sociedad rural manifestó su preocupación y asegura que la medida genera distorsiones en el mercado del agro. Las confederaciones rurales resaltaron los malos resultados de anteriores expropiaciones. Pero por su parte, la Federación Agraria avaló la decisión. De esta manera, vecinos de la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, protestaron contra la intervención de Vicentín en la sede central de la empresa. La manifestación fue convocada por el intendente local, Dionisio Escarpín, que a su pedido, remarcó que se respeten las medidas sanitarias de distanciamiento social durante la protesta. El Gobierno Nacional prorrogó por 180 días la vigencia de la doble indemnización en los despidos sin causa. Se detectó que muchos empleadores, en lugar de enviar un telegrama, intentan forzar la desvinculación con el incumplimiento de obligaciones. La extensión de la medida del Gobierno fue solicitada por la CGT y apunta a evitar las cesantías o los despidos indirectos aplicados bajo la modalidad de retiros voluntarios. 2 empleados de limpieza que trabajan en la Cámara de Diputados dieron positivo para COVID-19. Permanecen aislados, al igual que aquellos trabajadores con los que mantuvieron contacto estrecho. Además, se cerró el recinto principal de diputados y el anexo A para poder desinfectar los espacios. De todos modos, las reuniones de comisiones se pudieron desarrollar a través de videoconferencia. El gobierno de la ciudad cortará calles y avenidas en los alrededores de 8 parques de la ciudad para ampliar así el espacio para que los porteños puedan salir a correr. De esta manera buscan asegurar el distanciamiento social luego de que ayer hubiera gran cantidad de personas en las plazas en el primer día habilitado para salir a hacer ejercicio. Y además te vamos a contar que en los Estados Unidos superó los 110.000 muertos por coronavirus y que en Brasil la Corte Suprema intimó al gobierno a divulgar la cifra real de fallecidos por la enfermedad. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. Habemos papa. Hay balcones para presentar a tu hijo. Hay balcones para reinas y para trabajadores. Pero el que queríamos para este programa está alquilado. Vuelve Guigo Zucalesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche, después de los aplausos, por el canal de la ciudad. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció nuevas medidas para el desarrollo de la actividad física y así evitar la aglomeración de personas.
Entre las 19:30 y las 22 se va a restringir el tránsito vehicular en los alrededores de los principales parques. En total se suman 14 kilómetros para que puedan realizar actividad física y de esta manera sumar espacios para mantener el distanciamiento social. El horario para realizar actividad física se mantiene de 20 a 8 de la mañana. Y además se van a sumar agentes de control y 300 voluntarios que van a orientar y asesorar a los corredores. El tránsito vehicular estará restringido en los alrededores de los siguientes parques y plazas de la ciudad. Presten atención: el eje Sarmiento-Rosedal en Palermo, en Parque Centenario, en Parque Lezama y también en Parque Saavedra. También se van a ver afectados el Parque Patricios, Parque Chacabuco, Plaza Arenales en el barrio de Devoto y el Parque Avellaneda. El ministro de Salud, Fernán Quirós, informó las nuevas medidas en el contexto de una recorrida por el Hospital Rivadavia, donde se sumaron camas de terapia intensiva para enfermos de coronavirus. En estos momentos estamos en vivo, ahí la vemos. Alina, contanos qué es lo que sucede allí. Buenas noches, Diana. Así es, estamos en el Rosedal de Palermo, en donde inicia esta segunda jornada de habilitación deportiva con nuevas medidas para el tránsito. Por ejemplo, en el Rosedal, al costado, que tenemos la avenida Figueroa Alcorta, a partir de las 7:30 empezó a ser cortada la circulación vehicular y se convirtió ahora en solo un movimiento de bicicletas. Del lado del lago tenemos las personas que están caminando, caminando con tapabocas. Las personas que corren no llevan tapabocas porque no es obligatorio, y además podemos ver distintos agentes de tránsito que caminan alrededor de ellos y les van pidiendo que por favor respeten el distanciamiento social y cumplan las medidas Lina, requeridas los estamos por el viendo, gobierno. Lina, con un poco de distancia más que ayer, ¿no? Un poco más de distancia, y esto fue gracias al corte vehicular y a las nuevas peatonales, digamos, que se Lina, habría que evaluar también si salió menos gente. Aparentemente en el primer día todos los que sentían necesidad de salir se anotaron en el ejercicio físico. Ya el segundo día quizás vieron algunos contratiempos, ¿no? Le empezaron a doler los músculos y demás. Claro, sí, evidentemente puede ser así. Además, bueno, vemos que las personas aprovecharon, a pesar del frío, porque hace mucho frío, aprovecharon para salir, correr, caminar. Algunos están paseando sus mascotas. Esta tarde, Diana, el ministro de Salud, Fernán Quirós, presentó estas nuevas medidas de tránsito junto al secretario de Transporte en el Hospital Bernardino Rivadavia. Así que escuchémoslo. Entonces, a nosotros nos parece que la medida es apropiada y la cantidad de gente que necesitó tomarla demuestra que no estamos equivocados en entendernos con la ciudadanía de lo que la ciudadanía necesita. Ahora, vuelvo a insistir, las necesidades individuales de la gente tienen que estar de la mano de las necesidades del cuidado colectivo de esta enfermedad, porque esta es una enfermedad que requiere de una mirada colectiva, porque se transmite entre las personas y no es solamente que se enferma, sino a quien transmite. El secretario de Transporte y Obras Públicas, Juanjo Méndez, recordó que se debe respetar la distancia social de 2 metros, realizar actividad física en los lugares de cercanía y usar tapabocas en caso de salir a caminar o andar en bicicleta. Hay que recordar que el horario de actividad física es de 20 de hoy hasta las 8 de la mañana del día siguiente, a contraturno de la actividad comercial, de la actividad donde todavía tenemos otro tipo de movimiento en la ciudad. Entonces, recapitulando, actividad de cercanía, aprovechar estos nuevos espacios que se incorporan, que son 14 kilómetros de calles y avenidas disponibles para andar en bicicleta, para correr o para salir a caminar. Y como dijo Fernán, caminando y en bici, tapabocas, y solo cuando estamos corriendo, sin tapabocas. Organizaciones de izquierda marcharon y cortaron el puente La Noria en Lomas de Zamora en reclamo de alimentos para comedores y merenderos, obras públicas para los barrios humildes y también mayor presupuesto para hospitales. Bajo
con hambre no hay cuarentena. La protesta comenzó cerca de las 11 de la mañana cuando los manifestantes ingresaron por Camino Negro y bloquearon casi en su totalidad el tránsito. De entre las principales organizaciones que se hicieron presentes en el Puente de la Noria se encuentra el Frente de Lucha Piquetero de Lomas de Zamora, el Polo Obrero y el Frente Popular Darío Santillán. El eje del reclamo de los manifestantes fue la emergencia alimentaria, la laboral y sanitaria. Los bachilleratos populares, las escuelas de jóvenes y adultos realizaron una clase abierta en reclamo del reconocimiento oficial de sus actividades. Reclamaron el reconocimiento también de todo lo que desarrollan en su trabajo. Además, piden que los estudiantes puedan acceder a sus estudios en este contexto de pandemia. Es el sector más relegado y más olvidado que el sistema educativo de la ciudad hoy tiene. Hoy, enfrente del obelisco, se instalaron sillas de escuela y el microcentro se convirtió en un aula de la organización Bachilleratos Populares para reclamar el reconocimiento en el sistema educativo. Tenemos tantos reclamos atrasados que ahora estamos con los más urgentes. Así que nuestros reclamos son de conectividad, el reconocimiento de los salarios, el reconocimiento de las aulas para que los estudiantes puedan estudiar. Mientras los peatones pasaban y observaban la exposición, jóvenes y adultos, respetando el distanciamiento, escuchaban a coordinadores y alumnos, quienes también reclamaron ayuda económica. Si vos tuvieras una tablet o una computadora nada más que para poder estudiar sería diferente, porque el WhatsApp colapsa, no solo con lo del colegio de los chicos, sino con tu colegio también y con todos los materiales que tenés que bajar. ¿Cómo haces? Estados Unidos superó los 110.000 muertos por COVID-19 y se acerca a los 2 millones de contagios. Nueva York continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país con más casos en el mundo, mientras inició la reapertura de actividades 100 días después de la confirmación del primer contagio. Brasil se ubica como el segundo país con más contagios, seguido por Rusia y el Reino Unido. Respecto a las víctimas fatales, Estados Unidos también lidera las cifras con el Reino Unido, Brasil e Italia. Y la Organización Mundial de la Salud se sumó al pedido de la Corte Federal de Brasil para que brinden información transparente y consistente sobre los casos de COVID-19 en ese país. El Ministerio de Salud brasileño había suspendido la publicación de boletines y luego publicado 2 balances diferentes. De acuerdo a las últimas cifras, Brasil superó los 719.000 casos y las 37.000 muertes por coronavirus. La Fiscalía pidió explicaciones sobre las irregularidades en los reportes y la OMS pidió respetar el derecho de ciudadanía a estar informado. And that we're able to rely on our partners in Brazil to provide that information to us, but more importantly, to people, to citizens. They need to understand what's happening, they need to understand where the virus is, they need to know how to manage the risks to them. Así despidieron a George Floyd, el ciudadano afroamericano asesinado por la policía. El funeral se realizó en Houston, la ciudad natal de la víctima. Estuvieron presentes artistas y figuras deportivas. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, participó mediante un mensaje grabado. Todos reivindicaron la lucha contra la violencia racial. Mientras tanto, el policía autor del homicidio compareció ante la justicia por videoconferencia. Le fijaron una fianza de más de $1 millón. Je veux une tolérance zéro contre le racisme dans notre République. El gobierno de Francia prohibió que la policía utilice la técnica del estrangulamiento en las detenciones y así lo determinó junto a la suspensión de los oficiales involucrados en actos racistas en el marco de las manifestaciones tras el asesinato de George Floyd. Por su parte, en el Reino Unido fue retirada otra estatua de un comerciante de esclavos, mientras una multitud aplaudía. El segundo monumento removido durante las protestas contra el racismo. Irán anunció que ejecutará a un espía por haber brindado información del paradero del general Qasem Soleimani, asesinado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Irak. La condena recae sobre un ciudadano iraní acusado de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y el Servicio Secreto israelí.
El Poder Judicial iraní aclaró que el detenido fue arrestado en octubre de 2018 y enfrenta otros cargos, además de la causa por la muerte de Soleimani, cuyo asesinato tensó las relaciones entre Irán y los Estados Unidos. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional anunció el regreso del fútbol en Chile y será el próximo viernes 31 de julio. Según estiman las autoridades chilenas, en esa fecha estarán dadas las condiciones sanitarias para que se lleve a cabo los partidos de fútbol. De esta manera, Chile se suma a Perú, cuya liga se retomará también el 31 de julio, y a Uruguay, que confirmó que volverá al fútbol profesional el 15 de agosto. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos hay 13 grados en la ciudad y el cielo parcialmente nublado con algo de neblina. Durante la madrugada bajaría la temperatura, pero también la nubosidad. ¿Qué pasa a la mañana? Volverá el sol a la ciudad. El amanecer arrancará con 10 grados de mínima, que subirá lentamente hasta el mediodía. Seguirá soleado durante la tarde, la temperatura subirá un poco y llegará a una máxima de 18 grados. Será una noche fresca, pero apta para correr. Cielo despejado con una media de 13 grados. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad, porque después de los aplausos llega Diego Zucalesca con su programa Para Alquilar Balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca a la Noche.